La licencia, presidente. Congresista Espinosa. Gracias, presidenta. Presidenta, una preocupación. El tema es cómo garantizar participación y mayor participación desde las provincias y de las regiones. Efectivamente, el tema de descentralización no funciona, y no funciona porque el dinero se sigue controlando desde Lima, y ese es uno de los mayores problemas. Pero respecto al tema de participación, tenemos que garantizar, señora presidenta, que las condiciones sean iguales, y no podemos pedir para unos sí y para otros no, y mucho menos legislar de acuerdo a intereses particulares. Creo que eso sí se tiene que tener en cuenta y claro. La otra preocupación, señora presidenta, se ha retirado la no participación se mantiene en elecciones regionales. Lo que no, en la C, en el inciso C, no se precisa, dice, por no participar en las elecciones municipales de por lo menos 2/3 de las provincias, y ahí queda, y de los distritos. La I es copulativa, se supone que también, pero no dejemos nada al azar, porque las interpretaciones en el inciso C de 2/3 de las provincias y de los distritos, el legislador está señalando 2/3 de las provincias y también 2/3 de los distritos. En el caso nacional hicimos diferente, ¿no? En el caso hemos puesto otra cifra. Y la I es copulativa, pero creo, aunque pequemos de redundancia, apostemos por la precisión en estos casos. Y la otra es respecto al tema de las multas. Tanto en los partidos regionales como en los movimientos regionales es un exceso que se pueda desaparecer a una organización regional, por ejemplo, por el tema, igual a una organización nacional, por el tema de las multas. Primero, que las multas están fuera de control del tema del partido. Quien impone las multas son las municipalidades, que debería de imponérselas al candidato, o son los propios organismos electorales. Un mecanismo podría ser, ahora que los partidos reciben recursos, podrías descontarle o utilizar el fondo para el pago de la multa, castigar el monto que recibe el partido para el tema de la multa, pero lo que sí no se puede es equiparar un tema administrativo, como es el tema de multas, con un tema de actores políticos en la vida del país. No hay cómo equiparar estas dos premisas. Entonces, señora presidenta, además me parece absurdo que porque no pagues una multa te cancelen un partido o un movimiento regional. Más, señora presidenta, porque por ejemplo, en los temas regionales, los que se enfrentan son movimientos que están en el poder, y para agraviar, para fastidiar o perjudicar a su contrincante, lo llenas de multas. Es una práctica lamentablemente que no debería existir, pero existe. Entonces hay que ponernos en esta realidad, porque es lo que sucede. A un alcalde está miembro de un partido político o de una organización política, no le cae o no le gusta el candidato que está, le baja toda la publicidad, le cancela, la ordena que utilizando todo el aparato de gobierno municipal, baja toda la publicidad y le pone las multas que quieren. Por eso, señora presidenta, esa sería la justificación y el argumento. ¿Me pide una interrupción la congresista Aramayo, presidenta? Yo ya terminé, presidenta. Para que se retiren. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Espinosa. Entonces, está quedando, por favor, señores congresistas, ya no tengo rol de oradores, vamos a pasar a votar, así que voy a leer cómo está quedando. Leo congresista Quintanilla y luego les damos la palabra a congresista Quintanilla y congresista Costa. La inscripción de un movimiento se cancela en los siguientes casos. A. Al concluirse el último proceso de elección regional, si no hubiese alcanzado al menos un consejero regional y al menos el 8% de los votos válidos
en la elección regional en la circunscripción por la cual participa. En caso de haber participado en alianza, dicho porcentaje se elevará en 1% por cada organización política adicional. B, por no participar en la elección regional. C, por no participar en la elección municipal de por lo menos 2/3 de las provincias y de por lo menos los 2/3 de los distritos de la circunscripción regional en la que participa. D, por no contar con el número mínimo de afiliados requerido de conformidad con la presente ley. E, a solicitud del órgano autorizado por su estatuto, previo acuerdo de disolución. Para tal efecto se acompañan los documentos legalizados respectivos. F, por su fusión con otro movimiento regional o partido político, según decisión interna adoptada conforme a su estatuto y a la ley. Para tal efecto se acompañan los documentos legalizados donde conste el acuerdo. El último es, congresista, cuando se fusionan. Interna. Presidenta. No, es que dejan de existir, congresista. Cuando uno se fusiona con otro, pierden su existencia individual para pasar a formar una nueva organización política, que es la fusionada. Sí, ahora sí. Había en la palabra congresista Espinosa, congresista Quintanilla, congresista Costa, luego congresista Espinosa. Congresista Quintanilla. Gracias. Yo insisto en el inciso A, que se plantee el 5% y no el 8%. Y alternativamente o un consejero regional. Y en el C, que se plantee la mitad de las provincias y 1/3 de distritos. No, pero está buscando I, yo digo O. Ahí yo. Que yo le planteo, hagan el ejercicio de aplicar las normas que estamos aprobando a los resultados de las últimas elecciones. Les aseguro que desaparecen el 99% de los movimientos regionales y que son en la realidad los que han asumido la mayoría de los gobiernos regionales y pues, los municipios provinciales y distritales. O sea, con todo gusto. Congresista Salgado. Sí, el congresista Quintanilla plantea que sea la mitad de las provincias, ¿no? Si no me equivoco, ¿está planteando eso? Ya. Pero ¿qué pasa? Hay regiones o departamentos que tienen solamente 3 provincias: Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Tumbes. ¿Qué hacemos? Le hacemos 1,5. No podría ser, en cambio, si los 3 no, pues, 1,5, no puede ser. Gracias, congresista Salgado. Congresista Quintanilla, para que termine usted. Ya, pero para antes de darle la palabra para que termine, sería bueno recordar todos que cuando el Ejecutivo presenta su propuesta, lo hace acompañado de todos los gobernadores regionales. Por lo tanto, ellos están informados, no solamente informados, conscientes, sino respaldando completamente esta iniciativa. Termine, congresista, por favor. No interpretemos las cosas como no son. O sea, los gobernadores regionales, que son los que han ganado las elecciones, respaldan eso. Pero no es que estén de acuerdo con, en mi opinión, con toda la propuesta. Vayamos a la realidad. O sea, yo planteo de que sean 5% y, o sea, lo otro o... Bueno, si me dejan, no comparten, pero voten en todo caso. Pero dejen que uno intervenga. O sea, ciertamente, digamos, no dejan ni siquiera intervenir, me parece mal. Yo digo 5% o un consejero regional y en el C, la mitad de las provincias y 1/3 de los distritos. Eso obedece aplicando lo que estamos aprobando a las últimas elecciones y aún así van a desaparecer la mayoría. Y ciertamente no prohibiendo que existan los otros, se van a fortalecer los partidos nacionales porque vamos a eliminar la competencia de los movimientos regionales. Me pido una interrupción a la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. ¿Cuántos movimientos regionales hay en una región promedio? Porque, ¿qué tenemos? En las elecciones a alcaldía, a municipios, hemos tenido 30 candidatos a la alcaldía y la población tiene 5.000 habitantes. Eso en región, en sitio. O sea, hay más candidatos que proporcionalmente a población.
Entonces, proporcionalmente, si hablamos, vamos a poner extremos, Madre de Dios versus Piura, Lima y Loreto y Huancayo. ¿Qué proporción de población hay? Pues, o sea, ese es el tema. Mire, esa información es fácil. La congresista Aramayo ha dicho que son 147 movimientos regionales los que existen. Dividamos entre 25 regiones, es más o menos un promedio de 5 movimientos regionales por provincia, y son los que generalmente ganan. Eso de que hay muchos candidatos obedece que también los partidos nacionales... No, es que la ley dice que los partidos nacionales pueden participar en las elecciones regionales. Perdón, yo me refería perdón, Presidenta, movimientos regionales locales. ¿Cuántos movimientos regionales locales compiten? A veces más que la proporcionalidad de población que va a votar por cada uno de ellos. No, es que las matemáticas son objetivas. Hay 147 en el país y hay 25 regiones. 147 entre 25 es más o menos 4 y pico. O sea, no hay más, no compiten más de 4 movimientos regionales. Entonces, las candidaturas que abultan también son los partidos nacionales, que participando no tienen ninguna responsabilidad en el resultado de las elecciones regionales. Pueden perder con 0% y no pasa nada. Congresista Aramayo, por alusión. Presidenta, se han dado 2 cifras. Una es la OMPE del último proceso electoral, cuántos movimientos participan, que son los 147 que yo mencioné y que ha referido el congresista Quintanilla. Pero otro dato es de cuántos partidos políticos hay y cuántos movimientos regionales inscritos hay en la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. Y ahí tendría que mirar que son 181 movimientos regionales. Entonces, quien quiere tener un movimiento regional, tiene que darse el trabajo de caminar la región y buscar la legitimidad, que es lo mismo que se le exige a un partido político. A un partido político le hemos puesto los comités, le hemos puesto el número de afiliados. Los movimientos regionales tienen que hacer trabajo político. Quiero movimiento regional. Oye, que por lo menos represente a más del 50%, que es lo que hoy nos plantean. Las vallas tienen que ser proporcionales para movimientos y partidos políticos en el ámbito de su jurisdicción. Gracias por la alusión, presidente. Para que termine, congresista Quintanilla. Congresista Costa, luego le toca a usted el uso de la palabra. Yo estoy en desacuerdo también con lo que se aprobó en la vez pasada para los partidos nacionales, y yo sostengo que deben aplicarse los mismos criterios, y en el caso de los partidos nacionales, si es 5%, 5%, y que sea disyuntivamente o un consejero, y en segundo lugar, que la obligación debe ser en el 50% de las provincias, y eso también para los partidos nacionales, y 1/3 para los distritos, y eso también para los movimientos regionales y para los partidos nacionales. Apliquemos lo que estamos aprobando al resultado de las últimas elecciones regionales y vamos a ver que eso es lo que es más cercano a la realidad. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. 4 comentarios. El primero en relación con la preocupación de el colega Alberto Quintanilla. Él dice que con una valla muy alta son pocos los movimientos regionales que van a subsistir, y eso también implicaría un riesgo, ¿no es cierto?, en términos de no contar con suficiente participación en las regiones, en las provincias y en los distritos. Pero hay que recordar que ya hemos establecido que los partidos nacionales tienen la obligación de participar en las 2/3 partes de provincias y distritos. Se ha establecido, con lo cual, digamos, estamos de alguna manera creando las condiciones para evitar un vacío si es que solo fueran las organizaciones regionales las principales protagonistas de esos procesos. En segundo lugar, Presidenta, en el artículo 1, segundo párrafo, después de alianza corresponde una coma y no un punto. Sugiero para que la redacción quede más limpia. Después de alianza, una coma en lugar de un punto. En realidad es una sola frase. En tercer lugar, Presidenta, yo le había propuesto que rescatemos el literal D, estableciendo el número mínimo de afiliados, pero ahora le voy a proponer que lo eliminemos porque en realidad en el 11A
al discutir suspensión, habíamos establecido que si no se cumplía con un número mínimo de afiliados 6 meses antes del proceso electoral, eso generaba causal de suspensión. Y los partidos que se suspendían y no participaban quedaban, por efectos de el artículo, el inciso B, ¿no es cierto?, por no participar en las elecciones, quedaban eliminados automáticamente. De manera que ese supuesto del literal D está ya en el 11A, que establece que todas las organizaciones políticas 6 meses antes de las elecciones tienen que tener su padrón de afiliados cumpliendo con el número mínimo de los mismos. Entonces, si eso es así, la sugerencia que le había hecho de incorporar el D ya no es necesaria, Presidenta. Y por último, solo recordar, para que quede constancia y en actas, Presidenta, que al eliminar los párrafos referidos a las elecciones internas y la cancelación cuando se incumplen las penas por infracciones graves y graves de infracción a la ley de financiamiento, las hemos eliminado en el entendido de que pasan a ser discutidas en la ley sobre democracia interna la primera y en la ley sobre financiamiento electoral la segunda. Quería que solo saber si en efecto eso es así, y entiendo que es un entendido que estamos incluyendo de alguna manera en la votación. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Costa. Congresista Marisol Espinosa. No, ya. Entonces, señores congresistas, el congresista Lleno Costa tiene razón. En el artículo 11, las causales de suspensión son para todas las organizaciones políticas, es decir, para partidos y para movimientos. Y ahí está establecido el momento y el procedimiento que lleva a la cancelación si es que no se subsana el requisito del número mínimo de afiliados. Entonces sí correspondería retirar de este artículo el inciso D, a menos que existiera alguna oposición. ¿Sí? Retiramos el inciso D. Muy bien, ya no habiendo entonces más intervenciones, al voto el artículo 13A, referido a causales de cancelación de la inscripción de un movimiento regional, en los términos que ya fueron leídos y debatidos. Congresista Andrade, a favor. Congresista Espinosa. A favor, estaba justo leyendo si se había y vi que en el inciso C se hizo la precisión. Gracias, presidente. Congresista Espinosa, a favor. Congresista Costa. A favor. A favor. Congresista Quintanilla. En contra. Congresista Quintanilla en contra. Congresista Salgado. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Olaechea. Perdón, Neira. A favor. Congresista Aramayo. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Glade. En contra. Congresista Espinosa. Ah, está bien. Sí, no. Ya, después de la lectura de los votos. Ocho votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría el artículo 13A, referido a causales de cancelación de la inscripción de un movimiento regional. Congresista Espinosa. Presidenta, que precisar el tema de la cifra que ha pedido el Ejecutivo, que es 8% de los votos, y si después van a haber problemas y cuestionamientos de la mayoría de presidentes regionales, de la mayoría de los presidentes regionales que hoy están en el gobierno de la administración, que han participado de la presentación de la cuestión de confianza, porque después van a venir a acusar al Congreso de que el Congreso los quiere desaparecer. Por eso creo que es oportuna la precisión. Gracias, presidente. Que se consigne a favor el voto del congresista Javier Velázquez Quesquén. 9 votos a favor, 2 en contra, ninguna abstención. En debate el artículo 13B, referido a la cancelación de las alianzas electorales. De lectura, señor secretario técnico.
13B. Cancelación de alianzas electorales. Las alianzas se cancelan 30 días después de concluido el proceso electoral respectivo, salvo que sus integrantes decidiesen ampliar su plazo de vigencia, lo que deberá comunicar al Jurado Nacional de Elecciones dentro de dicho plazo. En tal supuesto, la alianza tendrá la vigencia que sus integrantes hubiesen decidido o hasta que se convoque al siguiente proceso electoral general. 2. La alianza electoral que haya obtenido representación o ganado la respectiva elección por mandato popular deberá mantenerse durante el periodo de mandato correspondiente. En caso contrario, la inscripción de la alianza electoral se cancela automáticamente luego de emitida la resolución que da por concluido el proceso electoral en el que ha participado. 3. Para efectos de la cancelación de alianzas electorales, deberá observarse, además, el porcentaje previsto en el literal B del artículo 13 de la presente norma. 4. Para la cancelación de la inscripción de las alianzas, también debe tenerse en cuenta el informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que determine: A. Si la alianza de partidos cumplió con presentar la información financiera respectiva, y B. Si no existe procedimiento sancionador en trámite o no se haya cumplido con honrar la sanción impuesta. Si la alianza de partidos se encuentra en cualquiera de los dos supuestos anteriores, no procede la cancelación de la misma. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. En principio estoy de acuerdo con todo, pero tengo dos inquietudes. En el 2, la alianza electoral que haya obtenido, o sea, cancelación de alianzas electorales. La alianza electoral que haya obtenido representación o ganado la respectiva elección por mandato popular deberá mantenerse durante el periodo correspondiente. En caso contrario, la inscripción de la alianza electoral se cancelará automáticamente luego de emitir la resolución. Pero si ya ganaron, se supone que la alianza no es una alianza electoral, simplemente que acaba a las 12 de la noche después del emitir, sino tienen que continuar. Es programática la alianza también. Creo que había que ubicarla. Y después en el 4A, bueno, si la alianza de partidos cumplió con presentar la información financiera respectiva, si la alianza de partidos no cumplió, será. Me parece, ¿no? Nada más, presidente, gracias. Gracias, congresista Alcorta. Efectivamente tiene razón, se está incorporando la preposición no. Congresista Aglave. Justo era, la pregunta es, perdón, presidenta, en su inciso 2 dice, la alianza electoral que haya obtenido representación o ganado la respectiva elección por mandato popular deberá mantenerse durante el periodo de mandato correspondiente. ¿Por qué forzamos que una alianza se mantenga si no forzamos que se mantenga a nivel nacional también? O sea, es decir, no sé cómo será la experiencia de los colegas con el PPC, pero una cosa es una alianza electoral y otra cosa es que esa alianza se tenga que mantener como alianza durante los 5 años de gobierno con todos los requisitos de esa alianza. Es decir, sobre todo tomando en cuenta que además hay cuentas conjuntas y hay un conjunto de rendiciones conjuntas que no tienen que ver con el gobierno, tienen que ver con la política del partido. Esa es mi duda, si es que, porque esto no se está exigiendo a los partidos nacionales. Es decir, si dos partidos, perdóneme. Es que entonces, presidenta, la pregunta es, ¿por qué para efectos de la cancelación de alianzas, en la pregunta 3, deberá observarse además el porcentaje previsto en el literal B del artículo 13, del 13 normal, ¿no? El 13A. Presidenta, creo que la cancelación de alianzas, así como cualquier tipo de proceso de coordinación, es una decisión autónoma, son organismos de derecho privado. O sea, yo no le puedo decir a una organización que tiene que mantener una alianza política durante 5 años si es que ganar o sacar algún representante. No tiene, discúlpeme, presidenta, sentido que se haga esa exigencia. Es decir, no sé, por ejemplo, en la elección anterior, si no me equivoco, Alianza para el Progreso fue con Peruanos por el Cambio. No era Peruanos por el Cambio en esa época, ¿no? No sé si tenían la inscripción, pero estaba Alianza para el Progreso, estaba el PPC, estaba no sé quién más. Exigir que esa alianza dure 5 años, presidenta, yo creo que eso es, sí, congresista, y literal 2.
la alianza electoral que haya obtenido representación, es decir, que tenga algún parlamentario, o sea, si consiguieron pasar la valla y tienen 5 parlamentarios, o ganado la respectiva elección por mandato popular, deberá mantenerse durante el periodo de mandato correspondiente. Entonces, Presidenta, yo creo que ahí tenemos que tener cuidado, porque no podemos obligar a un partido político, porque ocurren desavenencias. Es decir, imaginemos que puede pasar lo que sea. Si en los propios partidos políticos hay discrepancias dentro de una misma organización política, ¿cómo vamos a obligar a que organizaciones políticas diferentes tengan que mantener la alianza electoral durante todo el proceso? Yo, Presidenta, creo que es un error. Y luego el 3 no tiene sentido, porque dice, para efectos de la cancelación de alianza electoral, deberá observarse además el porcentaje previsto en el literal B. No tiene sentido, porque si no alcanzaron lo previsto en el literal B, el partido desaparece, con lo cual, ¿para qué vamos a discutirlo sobre alianzas? Yo diría que se quede el 1 y el 4, nada más. El 2 y el 3 creo que deberían eliminarse, Presidenta. Me pido una interrupción a la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias. Yo tengo una severa discrepancia en el punto 2, la alianza electoral que haya obtenido representación o ganado respectiva elección, voto popular, deberá mantener, sí, porque ellos se venden un producto, se vende una marca, se vende una alianza. La gente que va a votar, vota por esa marca, por esa alianza, vota por el partido A, B, C, que han ido juntos. Entonces la gente va y vota, porque supuestamente tiene que haber coincidencia y un programa en común, intereses en común. Las relaciones humanas se rompen en las alianzas por los temas aspiracionales que las vemos acá mañana, tarde y noche, que quiere ser presidente de comisión, que pasó esto, que pasó lo otro, no por una desavenencia. Lo que no se puede es entrar en una alianza electoral y solamente para las elecciones somos alianza, después cada uno por su camino. No es así, porque eso se llamaría engañar al electorado. Vamos con la alianza JPC, se acabó JPC, y termina la elección y cada uno se va por su cuenta. La gente no votó por cada uno por su cuenta, la gente votó por todos juntos. Y voy a sumar además el tema del voto preferencial en la experiencia del Partido Aprista. El Partido Aprista fue en alianza con el PPC y ellos fueron con los números determinados, el 1, 3, 5 y 7. Los otros fueron con los números pares, 2, 4, 6. Ninguno de la alianza del PPC, ni en el 2, ni en el 4, ni en el 6, ya el colmo que no salen en esos números en preferenciales, no salieron elegidos. Es la mejor demostración de lo que es un voto preferencial. En la alianza, ellos no salieron elegidos. La gente supo decir, voto por este, pero por eso no quiero ninguno. Es más, creo que Luciana León, que estaba en el 35, pasó al tercer lugar. Jorge pasó al sexto o quinto lugar. Ese es el voto preferencial, que la lista que elija la por el partido A, ellos escojan por quién quieren votar, lo que no le pueden imponer al electorado que vote en una lista cerrada, como está puesta. No, de ninguna manera. Y la alianza electoral es una alianza programática, de ideas, de ideología, para comenzar, debe basarse en una ideología. Pero lo que no se puede hacer en una alianza electoral, termina las elecciones, acabó la vaina, y cada uno se va por su lado. Ni hablar. Eso es engañar a la población, es una estafa realmente. Con todo respeto, pero eso tiene un interés del electorado, nada de los candidatos. Pero uno tiene que responder por lo que estamos viviendo el día de hoy acá, porque estamos sentados, porque estamos reformando todas las barbaridades. Y este es el tercer periodo que tengo acá, y efectivamente ya hemos padecido esta alianza que se desmembra porque solamente es electoral. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Aguilar, ¿ha terminado ya? Presidenta, a ver, insisto, veamos la redacción. Acá decimos que forzamos a que se mantenga una alianza, cuando la lógica de una alianza electoral, a diferencia de una fusión, es que cada una de las partes sigue manteniendo su autonomía, Presidenta. Y recordemos que además las alianzas electorales requieren, por ejemplo, una definición de quién es el personero conjunto de esa alianza. O sea, veamos todas las partes operativas. Cuando uno hace una alianza, perdóneme, congresista, cuando uno hace una alianza, las dos organizaciones políticas definen un nuevo personero, definen un conjunto de normas para el funcionamiento de esa alianza. Lo que estamos diciendo es que durante 5 años ese mismo personero, ese mismo responsable de economía, es el que va a funcionar para la economía de las dos organizaciones durante 5 años. Para terminar, Presidenta, o sea, creo que hay cosas que tampoco podemos sobreexigir, porque eso es casi como la exigencia de que hay una fusión entre los partidos, cuando tenemos un mecanismo que define cómo es que funcionan las funciones. Pero además, a reglón seguido, se dice, en caso contrario, la inscripción de la alianza electoral se cancela automáticamente. Es decir, si no logran representación,
la alianza, por más que los partidos quisieran mantenerla, no se mantiene, se cancela automáticamente. Entonces ahí hay como, bueno, no sé, Presidenta, yo sugeriría que el inciso número 2 lo retiráramos, Presidenta. Porque no se puede forzar a personas que son organizaciones de derecho civil, que son voluntades de asociación, que tengan que mantenerse asociadas durante un periodo de tiempo cuando finalmente eso pueda generar ficciones y además tomando en cuenta todo lo otro. Hay financiación pública a los partidos, hay 500 temas que los va a manejar el responsable de economía de tesorero de esa alianza y no la propia organización. Después hay problemas y quién tiene que responder, las dos organizaciones. Ahí hay un tema diferente, Presidenta, que no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la organización de ambas instituciones. Gracias, congresista Glave. Congresista Quintanilla.